Vamos a escucharla. Gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, darle la bienvenida a quienes hoy son los invitados a este foro, a este panel de Parlamento Abierto. Mi intervención tiene preguntas a distintos actores y pediría la anuencia en ese sentido. Primero, por supuesto, a don Manuel, a quien me da gusto saludarle, y le preguntaría, asumiría lo que él también aquí ha señalado. Creo que el gran propósito de esta reforma tendrá que ser los intereses de la nación, y así ha sido expuesto por quienes están a favor y por quienes han expresado también preocupaciones en contra. En ese sentido, me iría al tema de generación. Suponiendo que se aprobara la reforma como ustedes lo han planteado, ¿qué sucedería el día 1 cuando estaríamos hablando de que dejaría la iniciativa privada de estar produciendo una diferencia de 16%? Al pasar del 62% que plantean, que actualmente tiene, a un 46%. ¿Qué riesgos tendría el país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma? ¿O qué medidas están ustedes considerando para que esto no ocurra? Segundo, en el tema de eficiencia, de tarifas bajas y de transparencia. Sin duda hoy podríamos decir que la conducción de CFE está en un hombre experimentado como usted. Pero el día de mañana, si estamos hablando de una empresa que va a monopolizar prácticamente todas las decisiones, que no, la experiencia nos ha dado lecciones de que es mejor tener pesos y contrapesos, de tener realmente un esquema que pueda tener supervisión y acotadas las funciones. Segundo, ¿cómo vamos a garantizar que esta decisión evidentemente va a asegurar que haya una baja en las tarifas simplemente por el cambio del modelo? Esa sería otra pregunta que al grupo parlamentario del PRI le interesa de sobremanera. Y tercero, ¿qué sucedería en el momento en que también se estén desapareciendo los órganos reguladores, como aquí se plantea en la iniciativa, para tener el resto de los mecanismos de transparencia y vuelvo a insistir en los pesos y contrapesos? En ese orden de ideas, le preguntaría al señor Olvera, que ha hecho distintos planteamientos duros, me parece, y me gustaría mucho que la iniciativa privada respondiera a los señalamientos que aquí ha señalado de simulación, etcétera, etcétera. ¿Por qué en un momento dado no se ha buscado cambiar a estas sociedades de autoabastecimiento para que sean simplemente suministradoras? El caso de pesquerías sería un ejemplo al respecto. Tercero, para el titular de SENACE, yo preguntaría por también las aseveraciones que usted escuchamos. ¿Falló el diseño o falló la implementación? Porque al final del día su papel es de darle orden al sistema y en su voz escuché que hablaba de caos y de desorden. La verdad no entiendo entonces dónde está la falla, porque al final del día SENACE mismo es un órgano del Estado mexicano, no es del sector privado, no es incluso de la CFE, sino es del Estado mexicano. Y por supuesto, finalmente, a los representantes de Concamín o del sector privado, bueno, en este caso de Concamín, cuando ustedes refieren que tienen disposición de construir, ¿cuáles serían esos temas que pondrían sobre la mesa para poder construir efectivamente una propuesta razonable que privilegie a la población de México y, por supuesto, un Estado que sea competitivo? Y, por último, para don Eleazar, le preguntaría cuáles son sus puntos de vista en relación con lo que aquí ya se ha señalado de la planta de Sonora, que va a aportar alrededor de 1,000 megawatts, con lo que representaron las subastas, que fueron alrededor de 12,000. ¿Qué es lo que sucedería entonces o cuánto tiempo necesitaremos para ello? En fin, serían distintos planteamientos para distintos actores que me parece que para esta legislatura son básicos para poder hacer contrastes de cifras y no solamente de planteamientos y propuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Alcalá, por esta secuencia para fortalecer el diálogo entre las personas que participan en este Parlamento Abierto. Entonces, en consecuencia, le daríamos el uso de la palabra primero al director general de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente Adrián Olvera, después Ricardo Mota, estaría anotado también José Abugaber y cerraríamos con Eleazar Castro. En ese orden, en consecuencia, don Manuel Bartlett tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo de contestar todas. A mi paisana
destacada política de Puebla. Dice qué va a pasar cuando se apruebe la reforma constitucional, porque confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, ¿verdad? No va a haber ningún apagón. Te voy a decir por qué. Mira, la reforma Peña Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que opera hoy, creo que 3 años. ¿No? Se tardaron 3 años, entonces estuvimos ahí, pues, como se les dio la gana, ¿no? Organizando este pandemonium. Aquí, cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, ¿verdad? Ese mismo día, el Estado toma control del sistema eléctrico nacional. Y una serie de artículos transitorios que son para eso, para transitar de un estado a otro. Ahí está la reglamentación esencial del sistema eléctrico mexicano. El día en que se apruebe la reforma constitucional, ese día entra en vigor toda la reglamentación que está en los transitorios. Para eso son los transitorios. Y no nos podemos, en un sistema tan delicado como este, ¿verdad?, esperar a que se reformen 20 leyes, reglamentos y manuales, porque el sistema eléctrico no puede estar un segundo sin control. Entonces, en los transitorios está establecido que el mismo día el Estado mexicano entra en control del sistema eléctrico mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí se establecen, si seguimos todos los transitorios, cómo ahí está establecida la reglamentación que nos va a permitir inmediatamente que el SENACE se incorpore a la CFE, que se organice inmediatamente que el 46% del sector privado que está generando, siga generando en ese sistema en donde va a haber una competencia que tanto quieren, en donde el 54% lo va a generar la CFE, y habrá una competencia, un sistema de competencia establecido por el SENACE, en el cual estará el 46% del sistema eléctrico nacional. Esta decisión del presidente, ¿verdad?, significa que no se va a expropiar a la iniciativa privada, sino se le invita a formar parte del sistema eléctrico de México en un 46%. El sistema eléctrico mexicano es el más grande de América, incluso de Estados Unidos, porque Estados Unidos está fragmentando en estados. Invitar al sector privado, ¿verdad?, que ha invertido aquí, a que participe con el 46% en el sistema eléctrico mexicano es un gran negocio y es una gran oportunidad, porque seguiría creciendo, porque México seguirá necesitando electricidad y seguiría creciendo con el sistema mexicano, pero bajo el control del Estado mexicano. El órgano regulador, bueno, lo de monopolio de Estado, pues es un poco viejo ese tema, porque ya quedó claro que el Estado no es monopolio. El Estado ha venido funcionando así muchos años. No es un monopolio, es un servicio público, ¿verdad?, que regula con la responsabilidad pública. Bueno, el órgano regulador la cree. Miren ustedes, los órganos reguladores son una invención en contra de los diversos estados, tienen una existencia mundial, ¿no? Hay una desconfianza del Estado y entonces se le quitan funciones fundamentales y se entregan a órganos reguladores. Las telecomunicaciones, que son esenciales, vitales para un país, los maneja un órgano regulador, el COFECI, ¿verdad? La CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía. O sea, un sistema que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador. Y así han venido creciendo esos desprendimientos del Estado en todo el mundo, ¿verdad?, con esta visión neoliberal de reducir el Estado a la nada. ¿Qué pasa con estos organismos? Recientemente en Francia, que es
un Estado que tiene un sistema administrativo de primera y un sistema de representación legislativo también de primer nivel, pero se hace un estudio de cómo funcionan los órganos reguladores en Francia y se encuentra que es un caos, porque como son autónomos, ¿verdad?, pero dependientes del Estado, resulta que ya no dan cuentas a nadie, no informan nada, ¿verdad? Y entonces el propio Poder Legislativo, y este es un estudio del Congreso francés, cuidadosísimo, en donde dice, bueno, ¿qué pasó con las funciones esenciales que tenía el Estado? Bueno, ya no dan cuenta de nada, ya no hay política de Estado, ya cada uno de esos organismos hace su política por su lado. Ese es lo que ha ocurrido en uno de los estados más modernos con una administración pública de primer nivel, ¿verdad? Y en otros pues es peor todavía porque ni capacidad tiene el Estado. Y aquí les digo una cosa, la COFECI, que es este organismo que surge con la reforma de telecomunicaciones, allá aparece la COFECI, ¿verdad?, le dan unas facultades y hay más requisitos que para ser ministro de la Corte. La COFECI se ha convertido en un organismo que exclusivamente descubre prácticas monopólicas en la CFE, en el gobierno, y no se da cuenta ni ha tomado en consideración que en el sector privado existen 110 monopolios privados, eso no importa, o que ya se concentraron en la zona del norte, en donde ya no existe la CFE y una empresa se ha posicionado ahí, monopolio, la COFECE no ve nada. Pero además la COFECE, como se dice en el estudio este francés, no da cuentas a nadie, ¿verdad? No va al Congreso aquí a darle. ¿Han recibido ustedes a la COFECE? ¿Le han preguntado qué está haciendo la COFECE? ¿Saben qué está haciendo la COFECE? No saben nada, porque es un órgano que tiene su propio objetivo, su propia política. Entonces el Estado no solo pierde estas funciones esenciales, el sistema eléctrico, por ejemplo, ya lo perdió el Estado, ¿verdad?, y la CRE lo tiene, pero con las reglas que hay que cambiar. Entonces se dice, bueno, es que si no hay órganos reguladores, ¿quién va a equilibrar a la CFE? Bueno, pues que han existido siempre. ¿Quién regula a la CFE y quién debe regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados, ¿verdad? Y no es que esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana. Aquí hay diputados de diferentes partidos y tienen que establecer la regulación de la CFE para que la CFE no abuse y se convierta en un monstruo, ¿verdad?, como se le señala ahora. Ya no está la CRE y la COFECE, maravillosos protectores del pueblo de México. Bueno, ¿y el Congreso dónde está? El control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano del Estado, estará regulado por la ley que haga el Congreso. Ustedes son los que tienen que tener el control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos y estarán así siempre en diferentes mayorías, afortunadamente, de manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la COFECE. El Poder Legislativo no tiene el control de la COFECE. Ahora sí lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley para regular la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Dice el autobasto otra vez, es francamente un atraco. El autoabasto nace, vuelvo otra vez a explicarlo, aquí lo han dicho, autoabasto, abastecerse a sí mismos. Es una invención de Salinas, ¿verdad?, cuando negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, sale a decir que hubo una gran presión norteamericana para meter las manos en el sector energético mexicano y no lo permitieron, lo cual resulta falso, ¿verdad?, porque como la reforma constitucional de López Mateos, que nacionalizó el sistema, ¿verdad?, y estableció
miles de kilómetros de redes y hizo un enorme desarrollo eléctrico, ¿verdad? Ya no había inversión extranjera y entonces se inventa, ¿verdad? Se inventa en esta negociación con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, estos órganos, la pequeña producción, el autoabasto, el generador independiente. ¿Y por qué lo inventan? Porque el dictado constitucional de López Mateos decía la generación, transmisión y distribución para el servicio público pertenece al Estado. Pero fíjense que si un generador independiente, extranjero por supuesto, le vende todo a la CFE, pues ya no está haciendo servicio público, ya no hace el servicio público, lo hace la CFE. Y si se organizan en estas sociedades de autoabasto para venderse entre ellos la electricidad, pues no hacen servicio público porque es nada más entre ellos, ¿verdad? Así nacen estas figuras, pero las dos, como se ha dicho aquí, son ilegales, porque el generador independiente, ¿verdad?, si bien recibe el 100% del pago de la CFE que le pagamos nosotros, no recibe el 100% porque lo despachan a veces en 50, a veces en 40, ¿verdad? Y el autoabasto es el peor atraco, ¿verdad? Es un sistema oligárquico sin duda alguna, ¿verdad?, porque establecen miles de socios. Si vemos la lista, yo se los puedo presentar si quieren aquí ustedes, les vamos a presentar quiénes están metidos en el autoabasto. Todas las grandes empresas, todas, porque no pagan, porque tienen garantías, ¿verdad?, en detrimento del sistema eléctrico mexicano, ¿verdad? Esas son de las gracias del sistema anterior que ya venían podridos, ¿verdad? Entonces, no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño o falló la implementación? No les falló nada, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Mira, si tú vas revisando todo el sistema como está operando, y eso es lo que espero y estoy seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. Cuando hacen la reforma en 13 también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando, ¿verdad?, todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. Eso es lo único que les falló. Muchas gracias. Gracias, don Manuel Bartlett.